Entonces, dentro del análisis metalográfico, básicamente tenemos los materiales de preparación metalográfica. Entonces, vamos a tener, aquí fíjense que observamos unos discos de corte. Estos discos de corte, recuerden que durante la preparación metalográfica tenemos varias etapas. Hay una etapa de corte. ¿M? Y ese corte va a depender mucho de lo que yo voy a mirar en la probeta. Por ejemplo, si mi interés es mirar, digamos, la microestructura general en toda la masa del material, en toda la superficie, yo voy a utilizar discos abrasivos normales. Digamos, los discos son discos abrasivos de los que puede tener cualquier cortadora en la industria de la construcción. Sin embargo, bueno, obviamente sí, no, yo no lo hago con cortadoras, sino lo hago con unos equipos especiales específicamente que tengan enfriamiento para que la probeta no se caliente, porque hay materiales que al calentarse se transforma su microestructura y entonces lo que yo estaría viendo al microscopio es algo diferente de lo que está en la realidad porque con la temperatura se calentó. Y hay otros discos de corte especiales que son los que tenemos acá, que fíjense que son, no son de carburo de silicio, no son los negritos estos, sino son plateados, generalmente son de Cermex, es decir, un metal, un material compuesto, metal con partículas a nivel micrométrico de cerámico, porque son muy duros. Generalmente estos discos yo los empleo cuando requiero, cuando lo que voy a analizar es la superficie del material. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo un recubrimiento duro, es decir, que yo al material lo he recubierto con una capa muy fina de cerámico, algo así como cuando ustedes ven las brocas amarillas o las brocas negras. Esas son brocas que tienen un recubrimiento para incrementar su dureza. E imagínense que lo que usted quiere evaluar es el recubrimiento. Entonces, un disco tan burdo, tan grueso como el de carburo de silicio, el negro, no me va a poder hacer un corte de tal forma que no sufra ese recubrimiento. Para eso se utilizan discos especiales como estos y se utilizan máquinas especiales donde la velocidad de corte es muy bajita. Es decir, usted una broca puede, utilizando un disco de estos de diamante especial, puede tardar cortándola 24 horas, porque las velocidades de avance son muy pequeñitas precisamente para no dañar el recubrimiento. También se utilizan paños y lijas, eso ya lo han leído. Y aquí esto es un montaje con baquelita. Fíjense que aquí tenemos las baquelitas o otros polímeros termoestables donde se embeben la pieza que yo quiero y en un granulado de este material y por medio de la temperatura y presión en unos equipos especiales, entonces vamos a obtener esto. Fíjese que aquí lo que yo tengo en primer lugar son piezas pequeñas que de pronto con la mano es muy difícil hacerles el proceso de preparación metalográfica, pero también si yo quiero conservar la superficie, es decir, que no se dañe la superficie, también utilizo esto. Entonces, el montaje de baquelita yo lo utilizo para dos cosas, tanto para piezas muy pequeñas como cuando yo quiero analizar la superficie. Es decir, si yo quisiera analizar ese recubrimiento, debería tener una máquina especial con este tipo de discos y hacer además de eso un montaje con baquelita, porque al pulirlo eh, o al desbastarlo, etcétera, en los procesos de desgaste de ese material, los bordes tengo que digamos, matarlos, porque si no me van a dañar los paños. Entonces, yo mato este borde y estoy cuidando este borde interior. Bien. Una vez que yo tengo la pieza, fíjese que aquí está montada de baquelita, puede ser que no sea montada, esto también se puede hacer sin pinzas. Yo lo pongo en un acio especial dependiendo del tipo de metal que estoy analizando o del tipo de aleación que estoy analizando, con el propósito de revelar el grano.
En otras palabras, si yo miro al microscopio, no puedo ver nada si no está con ese ataque químico. Y aquí, dependiendo del tipo de aleación y dependiendo de lo que yo quiera ver, entonces voy a utilizar diferentes reactivos. Entonces fíjense que aquí hay un reactivo que llama nital, que es alcohol etílico con ácido nítrico, aquí hay otro que se llama picral, aquí hay con ácido clorhídrico, aquí hay uno que se llama bileya para ceros. Fíjense condiciones, segundos a minutos. Entonces, digamos que esto va más en la experiencia de cuánto tiempo yo tengo que hacer inmersiones en ese reactivo para revelar el grano. Si ustedes alcanzan a ver aquí, fíjense que esto, recuerden que después del pulido esto me queda con un brillo especular, como un espejo. Pero miren que aquí por efectos del ataque químico, miren que ya se está colocando como cafecito, ¿sí? Miren que hay unas partes cafés y otras partes eh, plateadas. Es decir, que el ataque está haciendo efecto, ¿sí? Y entonces yo voy a utilizar cada uno de estos reactivos según lo que yo quiera. Por ejemplo, porque no lo hemos visto, entonces fíjese que aquí el nital eh, para aceros al carbono, aliados y fundiciones. El picral me revela la perlita, la martensita y la vainita. Aquí creo que revela es la cementita. Después vamos a ver qué es eso. Este distingue entre martensita cúbica y tetragonal, son dos tipos de martensita diferentes. Y este es para aceros con alto contenido de cromo, aceros inoxidables. Entonces, digamos que cada tipo de acero y lo que quiera yo ver va a tener un reactivo específico. Fíjese que el cobre, el aluminio, también tienen otro tipo de reactivos y básicamente también depende de esto. Entonces yo voy a elegir mi reactivo a utilizar en inmersión respecto a la aleación y respecto a lo que yo quiero revelar. Y obviamente también las condiciones están dadas. Ahora bien, esto es importante o es importante también tener en cuenta lo que les decía, esto es por experiencia. Bien, fíjese, esto sería si yo miro al microscopio, un acero inoxidable, tengo esto, ¿sí? Sin ataque químico. Entonces, mire que básicamente aquí yo sí veo que hay como unos granos, ¿sí? Fíjese, interesante aquí las formas de esos granos que son eh, como rectangulares por la estructura de la austenita. Y obviamente yo puedo observar unos defectos, pero más allá de eso yo no puedo ver nada. Esto es sin ataque químico. Y mire que cuando yo ataco eso, químicamente, fíjese cómo cambian. Entonces se van a revelar los granos en función de las fases que yo quiera revelar, como ya les había dicho. Entonces fíjese que aquí ya puede observar mucho mejor el límite de grano, puede observar, digamos, aquí algunos defectos que hay, algunas cosas. Y fíjese que se mantienen de todas formas, aquí hay algunos defectos de preparación. Mire estas líneas, sí, mire esta línea tan profunda, sin embargo se van a mantener. Mire que aquí es lo que yo la veo. Entonces, básicamente el ataque químico es para revelar una cierta característica en la microestructura del material al mirarse en el microscopio. Bueno, eh, también existe un ataque electrolítico, es decir, se crea un circuito entre el material y la solución. Fíjese, aquí yo tengo entonces, este está conectado, o mejor dicho, conectan un polo al, al, a la pieza y otro lo dejan en agua de tal forma que se cierra el circuito y básicamente lo que hace es producir es la misma reacción química pero mucho más rápido. Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí tengo esto de 5 a 10 minutos. Entonces, en lugar de eso, de pronto hacen un ataque electrolítico donde va a ser mucho más rápido y las condiciones de pronto las pueden controlar mucho mejor. Este ataque electrolítico realmente se utiliza poco, son para condiciones muy especiales y la gran mayoría que se utiliza es el ataque químico convencional. Bueno, básicamente es eso.